Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, como cada miércoles, en esto que hemos denominado controversias. Como cada tema que hemos tocado cada miércoles, un tema controvertido. Feliz día de la primavera, un poco tarde, pero bueno, comenzamos con un hermoso día y después se fue, bueno, vivimos en Ushuaia. Hoy vamos a hablar de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la política, o sí, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero ¿a ustedes nunca les ha pasado, nunca les ha pasado que comienzan una charla y se quedan como me quedé yo en este momento? ¿Qué decir? Se olvidan de las cosas, tienen la sensación de cabeza llena a veces, esa sensación que a veces uno no termina de entender. Yo creo que la pandemia y durante todo este tiempo que hemos estado encerrados aquí en el país y en el mundo, por supuesto, pero quizás mucho más aquí en el país, hemos vivido los argentinos, no importa las edades, en lo que algunos denominan zona de confort. Es decir, vivimos en casa, tranquilos, Netflix, computadora y demás. Nos hemos olvidado de otro montón de cosas. Quizás no hemos ejercitado como debiéramos o lo deberíamos haber hecho y demás. Y la verdad que una vez se pregunta si es posible tener un cerebro joven toda la vida. Y la verdad que ustedes saben que la humanidad crece año a año y hoy pensar que una persona que tiene más de 90 años no es extraordinario. Es decir, cada día digamos, el ser humano tiene una mayor posibilidad de vida en el tiempo. Y aquello desde una mirada cronológica es un avance indudable, pero tenemos, bueno, poblaciones quizás más envejecidas, poblaciones que durante todo el tiempo de pandemia, por aquello de estar adentro y demás, no han podido realizar sus idas normales y revisiones normales a instituciones médicas y demás. Y todo esto ha traído indiscutiblemente en gran parte de la población, y vamos a ver si esto es así, lo que se denomina como deterioro cognitivo. ¿Sí? Deterioro cognitivo, algo que realmente, es decir, ¿quién nos va a explicar de alguna manera qué significa lo de deterioro cognitivo? Es realmente una experta en el tema. Estamos hablando de la doctora Carol Cotliar, que es especialista y máster en hipertensión arterial e investigadora clínica independiente del CONICET. Ya le vamos a dar la entrada a la doctora, está muy gentilmente accedido a hablar con nosotros, está en Buenos Aires, y la verdad que es un gusto poder hablar con ella. ¿Por qué? Porque nos va a sacar seguramente de muchas dudas que tenemos. A ver si la tenemos ya en pantalla, yo no sé, tenemos ahí un problemita. Y yo le decía, ahí lo tenemos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Aníbal Rashid desde Ushuaia le habla. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada quiero presentarla porque yo la presenté muy sucintamente. Estamos hablando de la doctora Carol Cotliar, especialista y máster en hipertensión arterial e investigadora clínica independiente del CONICET. Directora general de Santa María de la Salud y Espacio Santa María. Es profesora de la Facultad de Medicina de la UCA. Es directora del ICAM, de International Consortium ALTMINT. Durante del 2012 al 2020 fue directora del Departamento de Desarrollo Académico del Hospital Universitario Austral. Desde el año 2002 al 2019 fue directora del Centro de Hipertensión Arterial y Envejecimiento Vascular del Hospital Universitario Austral, y del 2007 al 2014 directora de la Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial de la Universidad Austral. Bueno, muchísimo más. Tenemos poco tiempo, pero queríamos por lo menos presentarle y desde ya agradecerle. El otro día todo surge una charla con usted, doctora, a partir de un
esto también tiene que ver con lo que vamos a charlar, ¿no? De un artículo aparecido en Infobae que hablaba sobre si es posible tener o mantener un cerebro joven toda la vida, ¿no? Y justamente dijimos, ¿cómo hacemos para comunicarnos con la doctora Cotreal? Nos comunicamos con usted y hoy está con nosotros. La pregunta ¿es posible tener un cerebro joven toda la vida? Mira, Aníbal, creo que la pregunta es correcta y es muy interesante, pero yo te diría que por ahí podemos mejorar lo que leíste en esa nota y decir, en vez de un cerebro joven, un cerebro con buen rendimiento. Porque tenemos muchos cerebros jóvenes que a lo mejor no tienen un rendimiento tan óptimo como querríamos, ¿no es cierto? Ahora, Entonces, sí, le escucho, perdón, disculpa. lo que estamos hablando es que nosotros tenemos un cerebro que durante los primeros años de nuestra vida aprende, aprende y no deja de aprender como esponja. Después de un tiempo dejamos de aprender cosas nuevas, datos nuevos, y empezamos a utilizar lo que ya hemos aprendido previamente para tomar decisiones o para utilizarlo con diferentes criterios. Entonces, ahora lo que se propone es incrementar el rendimiento, habilidades cognitivas de tu cerebro, que son las que te asocian a la memoria, a la capacidad de atención, a la velocidad y la intensidad de la concentración, la creatividad, la ideación. Entonces, incrementar el rendimiento, la efectividad en tu vida cotidiana de esas habilidades. Es diferente al cerebro joven, porque hay cerebros jóvenes que a lo mejor son los que más ganas tenés de tener, porque no están tan bien desarrollados. Es decir, durante una cierta edad de nuestra vida hemos estudiado, nuestra primaria, nuestra secundaria, aquellos que pudieron, una universidad y demás, todo lo que aprendimos lo dejamos en una biblioteca, pero no tratamos de sacar de vez en cuando algunos de esos tomos como para volver a rever lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y ponerlo en la práctica. Sí, el punto viene a ser como que hay una ley en la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, primero para aclararlo, es la capacidad que tiene el cerebro de todos los seres humanos de cambiar su estructura hasta el último día de nuestra vida. Que eso es algo que la medicina o la ciencia no lo sabía hasta hace poco tiempo, hasta hace unas 2 décadas o 2 décadas y media. Creíamos que el cerebro era más o menos como los óvulos en una mujer, que tenés determinada cantidad y después de la menopausia ya está, no hay más, al menos no hay más funcionantes. En cambio, el cerebro pensábamos que vos tenías una cantidad de neuronas con determinadas características y que inclusive cuando se dañaban o se desgastaban por el paso de los años, era como indeclinable. Y ahora, a partir del año 2000, el Premio Nobel de Medicina y otros investigadores y científicos fueron demostrando que existe plasticidad cerebral y que nuestro cerebro puede seguir mejorando hasta el último día de tu vida. Pero ¿cómo haces para que mejore? Entonces, mejorar significa darle más alimentación, darle combustible, no seguir gastando el que cargaste una sola vez. Eh, mu- De eso se trata. Muchas veces yo planteaba cuando iniciamos el programa, nos pasa a veces que te sentimos esa sensación de cabeza llena, como que no podemos pensar en más, ¿no? Más allá de los factores externos, sociales, políticos, económicos, es decir, factores externos a nuestro cuerpo para no meternos en ámbitos que no tienen nada que ver con la salud a lo mejor. Pero tenemos esa sensación de cabeza llena y es como que no podemos pensar, es como que nos olvidamos, es como que ¿qué charlamos hoy? ¿Qué dije? ¿Qué tenía que decir? ¿Cómo se llamaba la doctora? Es decir, como pequeños lapsus, y eso es parte de lo que significa un deterioro cognitivo o un inicio. Más o menos, lo que vos estás contando no es exactamente un deterioro cognitivo, sí es una queja cognitiva. O sea, yo en mi consultorio o en el consultorio de cualquier cardiólogo, neurólogo, cualquier especialidad, si el paciente o el familiar del paciente, el acompañante, te dice que el paciente se está olvidando cosas o que siente que no tiene el mismo rendimiento que antes, o como vos estás diciendo, Aníbal, que te sentís embotado, eso es una queja cognitiva. Una Para queja lo que hay que hacer cognitiva. es algunos análisis para saber si tenés algún tipo de deterioro. De lo que eso podría ser también estrés, podría Ujú. ser una alimentación no tan saludable, o sea, hay un montón de factores y que no signifique un deterioro cognitivo. A lo mejor hay personas que sienten embotamiento o trastornos en su memoria o en su rendimiento porque tienen apnea del sueño, personas que a lo mejor roncan a la noche, tienen mal descanso y eso hace que su cerebro no rinda de igual manera, tienen somnolencia durante el día y algunos deterioros, como vos me estás contando ahora. Eso se puede tratar de cosas así. De lo que nosotros estamos hablando es de desarrollar a partir de un método nuevo que es el Mental Training Tech 245, es desarrollar las habilidades propias de cualquier cerebro
cambiando su estructura, incrementando su rendimiento para cualquier adulto. Y eso se hace con una metodología especial que debería, en la mayoría de las personas, al menos retardar el momento del deterioro cognitivo que puede estar asociado con el envejecimiento, ¿no? Y con la edad, que ahora hay como una revolución de la longevidad, ¿no? Ajá, cuando se habla de adultos, es decir, o a partir de qué edad se puede dar esto del deterioro cognitivo en el ser humano. ¿Hay una edad? No, el deterioro cognitivo se puede dar a cualquier edad, pero está más asociado hasta ahora por la literatura, después de los 65 años, podría considerarse que empieza una declinación progresiva, a veces bastante intangible, de las habilidades cognitivas. Pero el Mental Training Tech no es para el que tiene, no es solamente para el que tiene deterioro cognitivo, sino que es para cualquier adulto desde los 20 años. O sea, lo que va a hacer es, vos tenés en el cerebro áreas muy importantes que son las áreas parietales del cerebro, los núcleos de la base, el hipocampo, distintas, la corteza prefrontal, distintas áreas en nuestro cerebro que necesitan que vos las estimules y que generes a partir de nuevos datos que vos incorpores por esta metodología o por otra, que generes una activación actualizada de esas áreas. Es como si fuesen, viste, jugadores de fútbol que vos tenés en un partido y que tenés en el banco de suplentes, tenés los que están listos para hacer la reserva de los que están jugando por si se lesionan o por si tienen algún problema. Y eso es lo que nosotros llamamos reserva cognitiva. Entonces, el Mental Training Thread, lo que vos dijiste, se trata de desarrollar más reserva cognitiva a partir de una metodología y no dejarlo al azar, que un día sí y otro no, sino incorporarlo en tu vida cotidiana. Más allá de este sistema, me imagino que también mucho tiene que ver el sistema de vida que uno lleva, es decir, sedentarismo, poca gimnasia, sentirnos en ese mundo, como decíamos ayer, de alguna manera en ese sector de tranquilidad interna que uno tiene y que a veces es como que no quiere salir de ese lugar. Estoy como el hombre primitivo que se refugiaba en su cueva, no salía y ahí se quedaba. Sí, absolutamente. Eso es para vos, primero, parte de lo que dijiste es lo que nosotros determinamos. Este sistema es individualizado porque no hay una manera de que sea un traje de confección, sino que tiene que ser un traje a medida. Entonces, a cada persona se le hace una evaluación para determinar el desarrollo cognitivo actual, o sea, qué áreas ha desarrollado, cuántos temas diferentes maneja, qué intereses ha desarrollado en su vida. Y luego se hace lo que vos dijiste muy bien, que es el riesgo cognitivo. Si vos sos una persona, cualquier persona, si es sedentaria, si fuma, si tiene sobrepeso, si tiene estrés, si tiene colesterol alto, azúcar alta en sangre, presión alta o algunos antecedentes o algunas alteraciones sensoriales, como por ejemplo de la audición o más fragilidad para la marcha, eso te incrementa el riesgo de tener este deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Entonces, vos en cada persona determinas el desarrollo cognitivo actual y su riesgo cognitivo para proponerle qué tipo de programa tiene que hacer para lograr este incremento de la reserva cognitiva. Pero está perfecto lo que vos decís, o sea, no es para todos igual y no todos están en la misma posibilidad de mejorar el rendimiento y de retardar el momento de la pérdida de autonomía. Y cuando yo hablaba recién, no me salió la palabra, bueno, desarrollo cognitivo, deterioro cognitivo, hablaba de zona de confort, ¿no? Es decir, en esa zona de confort que a Sí. veces uno se encuentra o se siente, ir hoy no tengo ganas de hacer gimnasia, pero sé que lo tengo que hacer, no tengo ganas de trabajar, pero sé que tengo que hacerlo. Es decir, y creo que de alguna manera, no sé si lo comparte esto, estos 2 años de cuasi encierro que hemos tenido los argentinos y el mundo entero, creo que también ha colaborado, me parece, de alguna manera a ese confort que hemos tenido por el hecho de estar aislados. ¿Esto lo han visto, Depende cómo lo doctora? veas, o sea, sos de los primeros que me habla de un confort, te cuento. Atiendo cientos de pacientes y la verdad que la mayoría, algunos me hablan de ese confort, pero la mayoría es de un aislamiento. La gente mayor ha tenido realmente aislamiento de otros, miedo, y yo noto más un deterioro que una mejoría. Me parece que en los primeros meses de la pandemia el estar encerrados hizo que todos se conecten a programas de actividad física, más lectura, no sé, me parece mucha gente también filtró los contactos como para decir, darte cuenta de quiénes son los que están siempre, los más importantes, con los que querés hablar, y todo eso es positivo, pero muchísimas otras personas, al menos en lo que tiene que ver desde mi especialidad, que es la cardiología y la hipertensión arterial y el envejecimiento
cardiovascular, lo que noté es deterioro, te cuento, ¿eh? O sea, realmente muchísimo, yo no te puedo decir un porcentaje porque no lo calculé, pero realmente yo no sé si no es la mayoría que dejaron controles, comieron más, la verdad que, y la gente mayor, bastante de aislamiento y vos sabés que si vos estás, el aislamiento o la depresión o la falta de contacto físico con otros incrementa, son emociones negativas que incrementan el riesgo cardiovascular de un ataque cardíaco cerebral. Este sistema, el MTT-245, sistema inductor de plasticidad cerebral, basado en todo lo que usted nos estaba planteando, ¿es un sistema argentino? ¿Es un sistema planteado aquí desde Argentina a través de un grupo? Es decir, ¿cómo ha surgido todo esto para que lo podamos entender? Te cuento cómo surgió primero. Yo me dedico a, bueno, desde el año 2010 más o menos, empecé a trabajar con un profesor de Suecia, el profesor Peter Nilsson, que, bueno, es de la Universidad de Lund en Suecia. Y él junto con unos franceses inventaron el concepto de EVA. EVA es envejecimiento vascular acelerado. Del inglés es Early Vascular Aging y en español exactamente lo mismo, el mismo acrónico, envejecimiento vascular acelerado. Y demostraron cómo vos podés tener una edad cronológica, la de tu DNI, y otra edad de tus arterias. Y en realidad, cuanto más gap exista, cuanto más envejecidas estén tus arterias, más riesgo tenés de tener problemas cognitivos, un ataque cardíaco, arritmias como la fibrilación auricular, infartos, etc. Entonces nosotros hicimos a instancias y con la colaboración de este profesor de Suecia, y publicamos una revista muy importante del grupo Nature, que es el Journal of Human, y realmente es muy importante haberlo publicado ahí para la Argentina. Publicamos un estudio donde incluimos a casi 1.500 personas de 12 países de Latinoamérica. Te lo cuento porque de acá surgió el inicio de todo esto. Y encontramos que medimos la rigidez arterial, medimos la edad arterial en shoppings, en la calle, en salas de espera de empresas, de consultorios médicos, en estas 1.500 personas. Nosotros queríamos comparar si la edad de las personas en cualquier situación y evaluando también con encuestas de la Organización Mundial de la Salud cuál es su patrón de alimentación, qué comidas le gusta más, qué frutas, qué verduras, pero infinidad de detalles de actividad física, antecedentes familiares, inclusive de herencia, de qué país provienen. Cómo eso se asociaba con el envejecimiento. La verdad que pensábamos que el envejecimiento arterial lo íbamos a encontrar en los más grandes, como que envejecían más aceleradamente. Y es aquí que nos encontramos que 1 de cada 5 adultos jóvenes entre 20 y 30 años tenía envejecimiento arterial. O sea, un gap de su edad, o sea, algunos hasta 40 años, pero de 40 años hacia atrás, tenía prácticamente 1 de cada 5 o 2 de cada 10, que es más o menos decir lo mismo. Y lo que encontramos es que era casi 10 años de diferencia. Entonces, ¿qué relevancia tiene que tengas envejecimiento cardiovascular precoz, prematuro o acelerado? Que tu riesgo de tener un infarto, tener un ataque cerebral, es el de una persona 10 años más vieja. Entonces, a partir de ahí dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Y si sumás este dato, que los jóvenes están envejecidos por estrés, por sedentarismo, por muchas horas en frente a las computadoras, por alcohol, por tabaquismo, que cada vez en vez de haber menos empieza a haber más. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si están envejeciendo antes y al mismo tiempo tenés el otro factor, que es hay un incremento de la expectativa de vida de la población de nuestro país, vas a tener gente que cuando tenga 80 años va a tener 110 su sistema cardiovascular. Y van a tener pérdida de autonomía y desde los 65 van a estar más envejecidos las nuevas generaciones. Entonces tenés un país, tenés una sociedad donde el rendimiento se va a terminar antes. Entonces todo eso, más que al mismo tiempo cualquiera de nosotros después de los 50 empezamos a mirar y decir, no quiero yo perder la autonomía, empezamos a hacer una búsqueda de esto. Y la otra parte de tu pregunta es que es un desarrollo argentino, que lo fui armando, fue apareciendo la idea, fui investigando y pedí ayuda. Yo pedí ayuda a lo que se llama el Consorcio Internacional de la Mente del Adulto, el ICAM, que lo dice en español, y ahí participan, bueno, me ha ayudado el doctor Oscar Simolani, de la Universidad y Hospital de Johns Hopkins, el doctor que te mencioné de la Universidad de Lund, Peter Nilsson, otros profesionales de la American Heart Association, de la Universidad de Valencia,
Y acá me han asesorado también desde la Academia Nacional de Medicina, algunos profesionales, y desde la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, todo nuestro grupo del Centro Médico en Santa María de la Salud y de muchísimos otros que han revisado los manuscritos, las publicaciones, todo el desarrollo. Nos tenemos que ir a una pausa breve nada más, pero luego de la pausa, es decir, te dejo la pregunta, ¿no? Este método, de acuerdo a los números que tenemos, habla de 245 horas. ¿Cuáles son los puntos esenciales de este método? ¿Me lo responde después de la pausa? ¿Puede ser? Cortita, ¿Cómo no? le prometo. Estamos con la doctora Carol Cotlear, que es especialista y máster en hipertensión arterial e investigadora clínica independiente del CONICET, entre otros títulos. Estamos hablando del cerebro, estamos hablando de cuán jóvenes podemos llegar a ser cerebralmente, cerebro ágil a cualquier edad. ¿Es posible? Sí, es posible. Lo seguimos después de la pausa, vamos, la primera. Seguimos, recordemos, estamos con la doctora Carol Cotlear, de Buenos Aires, hablando sobre la posibilidad de tener un cerebro joven toda la vida, sobre un cerebro ágil a cualquier edad. Y yo estaba releyendo un poco este método habla de MTT 245, por aquello de las 245 horas, usted me corregirá. Que advierte que para lograrlo, es decir, todos aquellos que comiencen con este método necesitan salir de alguna manera de su zona de confort. ¿Esto es así? ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste el método, básicamente? La zona de confort es lo que las áreas de tu cerebro que vos tenés más confortablemente desarrolladas. O sea, si has sido a lo mejor no sé, alguien que haya trabajado todo su tiempo en aspectos humanísticos o por el contrario en aspectos más algebraicos, un contador, un empresario. Entonces lo que se hace es una evaluación inicial del desarrollo cognitivo actual de todas las personas, de cada individuo, basado en lo publicado por un grupo que trabaja con nosotros, que es de España. Entonces, eso que ha sido validado se utiliza y evalúas cuál es el perfil cognitivo actual de alguien, que no significa su nivel de inteligencia, coeficientes, etcétera, sino desarrollos diferentes. Tratas de identificar, sin hacer un método de imágenes, las áreas cerebrales más desarrolladas. A Eh, partir de ahí, perdón, doctora, para entenderlo, ¿esta primera evaluación tiene que ver con algún score, con lo que significa una es un evaluación? score. Es un score, correcto. Es un score español desarrollado por colegas españoles que tiene yo diría que podemos hacerle una crítica a un sesgo que no está hecho en la Argentina para población de Argentina, sino para población de españoles. O sea, Ujú, cuando uno trata de ser bien cientificista o purista en una investigación, todos los valores deberían ser determinados en nuestras propias poblaciones, porque hay correcto. diferencias étnicas, de costumbres, etcétera. No hay demasiadas con la gente de España o de Italia, pero también esto corre para valores normales, inclusive de colesterol, de triglicéridos, de glucemia. Todo debería ser validado en las mismas poblaciones, porque cada población o cada país puede tener costumbres o rasgos étnicos distintos. Eso te diría como limitación. Se hace ese score. Una vez que tenés ese score, vos, pues te voy a dar un ejemplo, identificás si una persona nosotros cuando hicimos la presentación la semana pasada en la Academia Nacional de Medicina, mostramos una voluntaria que tenía un desarrollo sobre todo de todo el área más humanística, había estudiado counselor y hace orientación vocacional como su profesión. Y lo que hace esta persona, lo que hicimos fue darle un curso, o sea, diferentes cantidades de clases, donde se le hablaba de finanzas para no financistas. Era Ujú. absolutamente cero interesante para ella. Sí, sí, lo No le opuesto, interesaba. totalmente opuesto a lo que ella había desarrollado. Aparte no le interesaba, porque puede ser, viste, que vos digas, me interesa porque me voy a dedicar a invertir mis ahorros en la bolsa. No le interesaba. Ujú, Entonces, vos lo que tenés que buscar, o si vos tenés a alguien al revés, el otro caso que mostramos, el otro voluntario, es una persona con un desarrollo más algebraico viste, son áreas cerebrales diferentes, ¿no? Clásicamente, aunque demasiado simplista, es el área izquierda o el área derecha del cerebro, no es tan así para nada. Pero bueno, alguien que tenía un desarrollo más con una pyme y hacía la parte de la contaduría y la parte comercial de su pyme. Entonces, a la persona que hizo, a la primera que te dije, la más humanística,
hace este curso y se van identificando cada 10 minutos aproximadamente de clase, se identifica algún dato nuevo, que no lo tenía que conocer la persona. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, dijimos cuántas son las reservas de oro que existen en el mundo. El oro, como viste a mí, uno siempre, yo tampoco hago nada que tenga que ver con números, te llama la atención de por qué el oro es el respaldo de la reserva del mundo. Entonces, hay 200.000 toneladas de oro, dijo el docente, en el mundo, y esas 200.000 toneladas entrarían, si las pusieses todas juntas, adentro de una pileta olímpica de 25 por 50 metros, todo el oro del mundo. Entonces le llamó la atención el dato. Con ese dato en una pantalla, se le pide a la persona que haga lo que llamamos TEC. Hay 100 TEC que están en este desarrollo. Pero la primera parte del binomio del Mental Training TEC es que la persona incorpore un dato nuevo. Este dato nuevo que yo te acabo de decir, las 200.000 toneladas de oro, y lo de la pileta, que es una asociación, la pileta olímpica, habitualmente cualquier persona van a lo que es la memoria ultracorta durante pocos minutos, después con suerte asocias con la pileta y decís, bueno, entonces te va a dar una memoria corta de 2 a 4 horas, pero no se va a quedar en la memoria permanente, es algo que hagas algo más que te permita que esto se quede dentro de tu memoria permanente. El dato va a tu memoria permanente, entonces podríamos decir de una manera también simplista que un nuevo dato es una nueva conexión o un nuevo desarrollo de sinapsis. Y eso es plasticidad cerebral. Necesitas un nuevo dato y que se quede. Y al mismo tiempo, ese dato solo, para mover la memoria, no te alcanza para tener un mejor cerebro. Entonces necesitas hacer las TEC. ¿Qué son las TEC? Bueno, en este caso, con ellas practicamos que escriba el dato en braille. Evidente, y no sabe nada de braille. Entonces entra a un curso de braille y aprende a escribir 200.000 toneladas de oro, entra en una pileta olímpica en braille. Aparte de eso, puedes hacer otra actividad, que sea que le mostrás en una pantalla que aparece el número 200.000 o aparece el número 100.000 o el número 2 millones, y cada vez que ve el número correcto aprieta un botón luminoso con la mano derecha, mientras con la mano izquierda, que es la no dominante de esta persona, escribe el dato en una tablet. ¿Está bien? Sí, 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 perfecto. Esto es una manera de generar o promover plasticidad neuronal. O a vos te puedo dar ahora un dato, por ejemplo, que en el cuerpo humano hay 100.000 kilómetros de arterias 100.000 dentro de tu kilómetros. cuerpo. Sí. Viste que es 100.000. llamativo, pero yo te puedo asegurar que dentro de un rato te lo olvidaste. Pero si yo te digo que los 100.000 kilómetros de arterias, todas enrolladitas dentro de nuestros cuerpos, son equivalente a 2 veces y media la circunferencia del planeta, te vas a acordar más probablemente. Y además acabas de aprender, por si no lo supieses, que el planeta tiene 100.000, más o menos 100.000, 110.000, 120.000 kilómetros de circunferencia, que uno no lo sabe. Digamos Entonces, que ¿cómo hacemos para que este dato nos quede? Entonces, yo te puedo decir también que hagas una TEC que sea, en vez de unimodal como las que dije antes, que sea bi o trimodal. Entonces, te pongo unos auriculares y con los auriculares alguien te va a ir diciendo que cuando escuches el número correcto de las cantidades de arterias, de la longitud de las arterias del cuerpo, que lo vas a escuchar, vas a hacer algo auditivo, que es sensorial, que volvemos otra vez a lo mismo, que escribas con la mano no dominante, correcto. Y si es incorrecto, que con la otra mano apretes un botón luminoso. Y a lo mejor, si tenés una pedalera en los pies, que hagas algún movimiento cuando escuches otro dato, por ejemplo. Entonces, esos son TEC. Las TEC hacen que vos pases el dato o el conocimiento nuevo por distintas praxias, que son los movimientos para, o sea, una praxia es el movimiento que vos haces, una serie de movimientos que vos haces voluntarios para tomar una taza de café o vestirte o ponerte un traje. Eso es una praxia, movimientos voluntarios con un fin que vos aprendiste a hacer. Que si no lo supieses hacer, o sea, si no te lo hubiese enseñado a alguien, no lo sabrías hacer. No sabrías cómo hacer algo de todo eso. Y un proceso es, por ejemplo, escribirlo en braille. Eso es el Mental Training Tech. Un yo, dato nuevo que pasa por las distintas áreas cerebrales a partir de 100 Tech. Y para que esto tenga una eficacia muy fuerte y muy importante, hacen falta 245 horas. Las 245 horas se le recomienda a la persona que se inscribe o que va a tomar el Mental Training Tech que las haga en un periodo de tiempo de acuerdo a su riesgo cognitivo. Si está obeso, sedentario, estresado, fuma, se le va a decir, hacelas rápido por el riesgo que tiene, pero si está sano, le puedes decir, hacelas en 3 años, una vez por semana. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo, recién cuando mencionaba esto, yo recordaba en mis estudios secundarios, cuando estudiaba química, una regla cuasi mnemotécnica, el pico del pato parece un oso chiquito, y tiene que ver con ico, ato, oso, ico.
en formulaciones químicas, ¿no? Me acordaba de mi... y también me acuerdo que eran 110.000 kilómetros de arterias, ¿es correcto? 100.000. 100.000, bueno, yo lo agregué 10.000. La inflación, ¿vio? Ah. Pero, digamos, ¿en qué tiempo la persona que comienza o se presta a esta metodología tiene que tener como para, digamos, cumplimentar esas 245 horas en tiempo, por ejemplo? Bueno, es lo que te decía recién, Aníbal, por ahí no fui tan clara. De acuerdo al riesgo que tiene la persona, se Ajá. le dice que tiene que tomar las 245 horas, a lo mejor 3 días por semana, y tenés que ir haciendo la cuenta, o Ujú. si tiene muy bajo riesgo, porque es un adulto que lo que quiere es ir generando ¿viste? ¿Te acordás que te conté el plantel de los suplentes de fútbol o la reserva cognitiva? Lo puede hacer con esto, pensá lo que es como ir al gimnasio. Si uno quiere sacar abdominales, puedes decir, no voy a ir nada más que un mes al año. Tenés que tener constancia. Si vos querés estar sano, tenés que ir a caminar 30 minutos, 5 días por semana, toda la vida, no nada más que un mes. Entonces, esto es, la propuesta es 245 horas, pero que lo hagas permanentemente, o sea, una vez por semana, 2 veces por semana, y si el riesgo es más alto, más frecuentemente. Y después hay una modalidad, esta es la modalidad presencial, que sabemos que sí se asocia con un retardo del tiempo del que cruzas el umbral del posible deterioro asociado al envejecimiento, pero hay una modalidad mucho más rápida, más corta, quiero decir, no más rápida, que es para el que está sano, que es 10 horas, o sea, 10 sesiones de 1 hora cada una, que se hacen en 3 meses, y después booster, que viene a ser como un refuerzo de 300 minutos, que son 5 horas más, ¿no? 6 horas más, que se hacen a los 5 años. Esa persona haría nada más que una sola vez, 2 meses y medio o 3 meses, 10 horas, y a los 3 o 5 años hace el refuerzo de las otras 6 horas. Eso está publicado, eso no lo publicamos nosotros, lo publicó el grupo de estudio del envejecimiento y deterioro cognitivo de la Universidad de Johns Hopkins, y se llama Active Trial. Y ellos demostraron que con esa intervención, que es mucho más corta, o sea que estás en menos de 24 horas totales distribuidas, como te conté recién, digamos, la preservación y el incremento de la habilidad cognitiva dura 10 años. Se 10 ve años. 10 años después. Todavía Eh, no sé si más porque no terminaron el seguimiento más tiempo, pero es muy bueno también ese dato. Digamos que cuando uno tiene aquello de la pretensión o el pensamiento de que solamente el deterioro cognitivo viene a partir de determinada edad, aquí no hay edad para el deterioro cognitivo. Normalmente se puede dar, sí, a partir de una persona mayor de ¿cuánto? 60, 70 años, pero El deterioro deterioro cognitivo... cognitivo se puede dar en cualquier momento si tenés cuadros de alteraciones del estado de ánimo, apneas del sueño o algunas disautonomías, Parkinson, un montón de patologías. Pero si vos sos una persona sana, el deterioro cognitivo en su mayoría puede estar asociado al envejecimiento. El envejecimiento no es una enfermedad, pero como hay una mayor expectativa de vida, tenés más posibilidades de padecer deterioro cognitivo. Pero este método no es solamente para el que tiene un deterioro o una amenaza. Es para que el rendimiento intelectual de cualquiera, de un estudiante, de un empresario, sea mejor. Y Tu se prolongue. cerebro Y se está prolongue. usando en este momento 40% del oxígeno que estás respirando. Y no estamos usando el cerebro con la posibilidad de rendimiento que podría tener. Lo usamos poco, porque lo que te conté antes, ¿viste? No estamos realmente utilizando nuevas áreas y dándole plasticidad. O sea, está siempre igual y usás los datos que ya tenías de antes para tomar decisiones o criterios, pero difícilmente estamos incorporando en nuestra vida cotidiana cosas nuevas, que es lo que la gasolina del cerebro. Digamos, estamos trabajando con la vieja biblioteca. Absolutamente. Con Dicho, criterio. Y lo que es peor, ¿sabes qué es, Aníbal? Que con tanta, tanta disponibilidad de todos los datos que necesitas en Internet, ¿para qué te los vas a aprender? Si tocas un botón y están ahí. bueno, Los lees y los usás para tomar decisiones, pero no te quedan adentro de la cabeza, se van enseguida. bueno, eso es, digo, para mí entrar en zona de confort. Es decir, lo tengo a mano, lo Absolutamente, utilizo y no hace falta que lo memorice. sí, Em, absolutamente es así. Quienes quieran acceder a esta terapia, a este sistema y demás, ¿cómo deben hacer, doctora? Por ejemplo, estamos en Ushuaia, estamos Pueden a pedir más 3.000. datos y reservar su lugar para hacerlo.
en www.espaciosantamaria.com.ar. Ahora lo vamos a poner. www.espaciosantamaria.com.ar. Nuestra propuesta es, tenemos ya y estamos consiguiendo mucho más, esperamos conseguir más fondos y bonificaciones y donaciones para que no tenga costo, para que la mayor cantidad de personas posible puedan hacer esto, que puede cambiar a lo mejor el futuro de una cultura, de un país, de las sociedades, de las diferentes comunidades, para tener un cerebro que esté con mejor rendimiento. Entonces, nuestra idea es esa, y estamos ya trabajando, contactándonos con gente que nos ha contactado de México, de Panamá, de Brasil, y también con el doctor Oscar Singolani en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco la idea es que no se quede acá porque es algo, ¿viste? Es una habilidad del cerebro de todo el mundo, no es nuestra. O sea, que hayamos desarrollado un método para que sea más fácil llevarlo a tu vida cotidiana no significa que esto sea propiedad nuestra. Ahora, ¿es un sistema exclusivamente presencial o puede ser sistema a distancia también? Bueno, lo estamos desarrollando también con una alianza, con una empresa de no computación, de software se dice, para tenerlo digitalizado y que la gente pueda acceder también a distancia. Y eso, la dificultad que tendría es que no sería interactivo con el entrenador, sino que la persona es responsable de hacer sus técnicas, sus tech, y de movilizar los datos. Se va a tener las instrucciones y va a recibir como si fuese una cajita con todos los recursos necesarios, o sea, con tus tabletas para escribir en braille, con las lucecitas de colores, etcétera, etcétera. Va a tener todo eso. Pero de ahí a que lo haga, es como si vos te comprases, ¿viste?, una bicicleta fija para hacer actividad física en tu casa. Y yo veo por un montón de pacientes que a veces la usan y a veces es el perchero. O sea, ese es el problema de la digitalización, ¿no? Voy a hacer una pregunta quizás incómoda, pero ¿están buscando fondos? ¿Están requiriendo fondos y demás? ¿Me la contesto o no? Y estamos hablando de la salud. No te la contesto abiertamente, por supuesto, porque cuanto más fondos tengamos, más podemos. Vos pensás que si bien uno quiere hacer todo gratis, tenés que pagar el espacio, pagar al docente, pagar un montón, o sea, pagar los entrenadores. Así que sí, hacen falta fondos para que llegue a más personas. Hay una cantidad de personas que se han anotado para reservar el lugar. Esto empieza en marzo en Cava y en mayo en San Isidro. En San Isidro se está construyendo 2.500 metros cuadrados, un predio de 2.500 metros cuadrados, las aulas para poder hacerlo, y en Cava son dos lugares a determinar. Pero sí, aparte para la digitalización, todavía gratis no la hacen, hay que pagar a toda la gente que hace los sistemas. Nosotros hicimos Tarroso y viste todo lo demás y hace falta. Pregunta incómoda, ¿el gobierno nacional, más en el momento en el que está el país, está colaborando en esto? Incómoda no tocamos pregunta. Ninguna puerta. No tocaron ninguna puerta. No, a nivel de gobierno no tocamos ninguna puerta, no. Estamos hablando de salud. Finalmente, doctora, si tuviera que dar, no sé, 1, 2, 3, 5, 10 recomendaciones para una vida sana, dado su especialidad, más allá de este sistema, del MTT 245, tips, sí. ¿Cuáles son los tips que daría, sobre todo? Mira, hay un cambio impresionante que yo noto en mis pacientes. Pensá que la mayor parte de mis pacientes que yo veo es gente con presión arterial alta, y como me dedico a eso, a veces veo casos muy difíciles de hipertensión, pero también veo gente que viene a verme porque quiere sentirse bien. Y lo que más impacto tiene en la salud es no tener sobrepeso y caminar. Vos no te imaginas, la caminata, o sea, la caminata, te estoy hablando de un mínimo de 30 minutos 5 días a la semana, o 40 minutos 4 días a la semana, o 60 minutos 3 días a la semana. Con eso, el flujo sanguíneo que llega al cerebro, ¿sí?, que es todo nuestro cuerpo en realidad trabaja para el rey, que es el cerebro, pero mejora muchísimo. O sea, realmente en la caminata, no te estoy diciendo una actividad física fuerte, sino que el cerebro lo que quiere es que seamos caminantes. Pensar que sos una persona que está todo el día en movimiento. Y eso es lo primero. Te voy a decir tres recomendaciones. Esa es importantísima. Y ¿sabés cómo le digo a los pacientes, Aníbal? Les digo, miren, no les estoy pidiendo nada demasiado difícil. Hagan por mí esto. Abren la puerta de su casa y caminan 15 minutos alejándose de su casa. Alejándose, no dando la vuelta a manzana, alejándose. Entonces, Carol les pidió 15 minutos. Y después los otros 15 son para volver.
Te parece más fácil, ¿no? Parece más fácil, Sí, es cierto, sí, sí, es una parece cuestión más. mental. Lo segundo es el problema del estrés. El estrés es algo terrible. ¿Por qué? Porque el ser humano, vos sabés bien que prehistóricamente, el ser humano originalmente estaba preparado, el estrés, la secreción de catecolaminas y de adrenalina, noradrenalina, de cortisol, es para que vos, ante esa situación, vayas a defenderte del oso que viene a atacar a tu familia o que Ujú. vayas a cazar el jabalí para comer. Entonces, el estrés, las hormonas, los neurotransmisores son para que vos tengas una descarga física, no para que estés con el celular estresándote, escuchando un problema, viendo la tele quieto y sedentario y estresándote sin poder después ir a descargar esa energía. Entonces, el estrés es una acumulación de hormonas, de neurotransmisores que te hacen daño porque activan el sistema cardiovascular y no está preparado para eso si vos no, ese estrés no lo descargas en algo físico. Entonces, el estrés, que son emociones negativas, realmente hay que aprender a manejarlo. Hay técnicas como el mindfulness, que es muy bueno, para poder manejar el estrés y la que la persona puede acceder. Y lo tercero es dormir bien. Te estoy dando pistas fáciles y claves fáciles. Dormir bien. Dormir bien es no dormir más de 8 horas ni dormir menos de 6 horas. Y eso es dormir bien. Y el dormir bien, cuidado, porque la mayoría de la población, al menos que yo atiendo, y yo creo que muchísima gente en la Argentina, no sé si en el mundo, no te lo podría decir, la verdad que no lo estudié, así que estoy mintiendo si te lo digo, pero utilizan medicamentos para dormir. Los medicamentos para dormir, vos crees que estás durmiendo porque estás quieto y estás descansando y te levantás con la sensación de que dormiste bien, pero te falta una fase del sueño, que es la fase del sueño REM, que es la que tiene el mejor reposo del cerebro y que se asocia con sueños más o menos vívidos, podés no acordártelos, y que, por ejemplo, las benzodiazepinas, si las tomas crónicamente, te pueden reducir o causar deterioro de esta fase, que también es importantísimo. Y me olvidé una cosa, que es la sal. La ¿Querés sal. estar más sano? Todo esto del Mental Training Tech, si uno come un exceso de sal, no sirve. El exceso de sal te mata a un bichito, esto es muy novedoso lo que te voy a decir, hay un bichito en la microbiota, es una bacteria, la microbiota es la cantidad de bacterias que tenés en el intestino, y Ujú. ese bichito que es la salmonela, la salmonela no, el lactobacilo lo que hace es regula todo lo que es el sistema inmunológico e inflamatorio. La sal en exceso le rompe a este lactobacilo que tenemos en nuestro intestino, le rompe la cápsula externa y el lactobacilo reduce su sobrevida. Entonces, como si dejases liberada una zona a la inmuno e inflamación. Estás más inflamado, tenés más riesgo cardiovascular, más riesgo de neoplasias inclusive. Entonces, el comer con un exceso de sal, o sea, más de 1500 miligramos de sal por día, realmente es muy deleterio y es algo que lo podemos evitar. No hablo Eh, más, perdón, hablé mucho. realmente qué tips, ¿no? Estamos hablando de dejar malos hábitos, no abusar medicamentos, quizás de alguna manera también elevar el consumo de vitaminas. Acá en Tierra del Fuego tenemos una, digamos, a ver, tenemos en invierno pocas horas de luz, en verano excesivas horas de luz. Dependemos muchísimo de lo que es vitamina D fundamentalmente a nivel corporal, es decir, vivimos muy diferente a como se vive en el resto quizás del país, en el resto Sí. del continente, ¿no? Vitamina D y también, ojo con la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12 es importante, o sea, es importante, vos sabés que estábamos hablando del cerebro y la vitamina B12 hay que mencionarla porque los déficits de vitamina B12 pueden asociarse con trastornos de memoria, con trastornos cognitivos, con más lentitud y es importante también. El B1, Así que B6, la D, B12, la B son todas importantes, Aníbal, tenés razón. el B1, B6, B12. Sí. Doctora, sé que, le damos las gracias, sé que está con temas de familia, nos excedimos en el tiempo con usted, le agradecemos. Nos quedan un montón de preguntas pendientes. Pero un placer. Muy lindo charlar con vos, Aníbal. Hasta pronto. Hasta pronto y vamos a ver desde aquí humildemente, acá tenemos un polo tecnológico muy importante en Tierra del Fuego, que tiene que ver con algo de lo que usted planteaba. Quizás podamos ayudar de alguna manera. Vamos a tratar de hablar Muchísimas gracias, Aníbal. con las autoridades correspondientes y nos mantenemos en comunicación. Doctora, Bueno, muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. hasta pronto y gracias. Muy amable. Bueno, realmente, señores, me quedan un montón de preguntas. Y el programa se hace corto. Así que, ¿qué nos quedan todavía? ¿2 cortes? ¿Sí? Bueno, vamos, señores. Pausa, la segunda, y enseguida volvemos.
Bueno, de alguna manera hoy un programa diferente, ¿no? Sobre todo hablando de algo que quizás nos pase a todos, ¿eh? Como decíamos, esto de la cabeza llena, esto de no acordarnos, esto de... ¿cuántas personas conocemos? Inclusive acá en el estudio. ¿En cuántos de nosotros nos puede pasar esto de no me acuerdo qué hice, qué me dijo, cómo lo hice? A ver, ¿dónde metí la manteca? ¿Está en la heladera? No, casi la meto en la cocina. Cosas por el estilo, ¿no? Nos pasan a todos, digamos, ¿no? En términos generales, sí, me están haciendo que sí. Me están haciendo que sí acá los compañeros camarógrafos. Así que fíjense si no es importante lo que estuvimos dialogando. Y la otra, ustedes saben que hay que bailar, hay que pasarla bien de alguna manera, moverse y demás. Y se relanza lo que se denomina el ballroom aquí en Tierra del Fuego. Lo voy a leer textual porque es demasiado largo, pero bueno, con la finalidad de revivir el disfrute del baile de salón en la sociedad fueguina y en su faz deportiva, competitiva y recreativa, hay dos destacados bailarines, uno de ellos nacido en Ushuaia, que vinieron desde Buenos Aires en los últimos días para exhibir arte e invitar a instituciones vecinos a sumarse a la actividad. Estamos hablando de baile de salón. Esto se va a realizar a partir de mañana, jueves 22 de septiembre, en el Polo Creativo, ahí en calle Gobernador Paz 836, a partir de la hora 20:15. Habrá otra exposición abierta el sábado 24, a partir de la hora 17:45 en el gimnasio Ana Giró, ahí en calle Monseñor Escriba 1382, acá en las 245 viviendas. Y dos workshops que van a ser el sábado 24 a las 20 y el domingo 25 también de septiembre a las 10:30, ahí mismo también en el gimnasio Ana Giró. Se están invitando a todas las escuelas y a la comunidad en general a participar. Son eventos gratuitos. E inclusive, bueno, gente que no tenga nada que ver con la danza, pero que disfruta de ella o tiene el sueño de bailar. ¿Cuál es la idea? Despertar el interés en moverse, en bailar y demás. No creo que puedan contar conmigo, yo soy un patadura de aquella. A mi mujer le encanta bailar, yo soy un patadura, no le cuento lo patadura que soy. Y alguna vez he probado hacer algún movimiento y demás, pero insisto, sigo siendo patadura. Bueno, señores, nos estamos yendo. Hoy quisimos hacer un programa diferente, nos quedaron muchas preguntas. Ustedes fíjense lo que significa de alguna manera tener un cerebro joven y la posibilidad cierta de innovar en todo esto. Como decía la doctora Cotriar, es decir, durante una etapa de nuestra vida metimos dentro de la biblioteca, ¿sí?, todo nuestro aprendizaje y demás. Pero después quizás entramos en aquello de la zona de confort y no desarrollamos. Y de vez en cuando, en lugar de agarrar, sacar uno de los libros y ponernos a leer o desarrollar algo de lo que hicimos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en esa zona de confort. Como dijo, salir a caminar media hora. ¿Y qué es media hora? ¿Es mucho? No, hace 15 minutos y otros 15 minutos de vuelta. Digamos, parece mucho más cortito que media hora. Eso se puede hacer y acá se puede hacer. Cuidado con los medicamentos, con esto de medicamentos para dormir, donde realmente no se duerme. Cuidado con la sal, cuidado con la sal. Y me quedé con un número que me tiró, los 100.000 kilómetros de arterias que tiene el cuerpo humano. 100.000 kilómetros. ¿Cómo? Correr al auto, ¿no? Sí, correr al auto. Bueno, señores, hay que ejercitar. ¿Saben por qué? Porque hay que vivir la vida. Ya tenemos, en mi caso, ya 67 para 68 el año que viene. Acá mis compañeros de acá del estudio son mucho más chicos, me hacen así algunos y demás. Pero cuidado, que esto de lo que charlamos nos pasa absolutamente a todos. Y es bueno, con un poco de ejercicio o con algunos tips, tratar de llegar a la vida sana. Y se lo dice a alguien que fuma. Durante 10 años dejé de fumar, volví a fumar. Cosas de la vida. Señores, nos estamos yendo, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, a partir de la hora 21, en estos que hemos denominado controversias. Que tengan una muy buena semana. Chao.